Comenzaremos el teórico correspondiente a aparato respiratorio. Son muchas las funciones relacionadas con el aparato respiratorio, que detallaremos algunas. Una es la ventilación, es decir, lo que es la movilización del aire en la inhalación y la exhalación, y en otras situaciones también, como es la tos, el estornudo, por ejemplo. Durante la ventilación se producen modificaciones en el aire, como el calentamiento, humidificación, el filtrado. A su vez, en la movilización del aire durante la respiración se pierde agua, lo que se llama pérdidas insensibles. La regulación del pH a través de la eliminación de protones es otra función del aparato respiratorio. Es una zona de liberación de plaquetas. Hay múltiples funciones inmunitarias relacionadas con el aparato respiratorio que iremos detallando, funciones endocrinas de recepción sensorial, múltiples como por ejemplo el epitelio olfatorio en las fosas nasales, capacidad de activar la angiotensina 1 en los endotelios pulmonares, y la más evidente, que es la de captar oxígeno y eliminar dióxido de carbono, este intercambio denominado hematosis, a través de lo que es la respiración alveolar propiamente dicha. En este ejemplo lo que estamos viendo es que entre lo que es el alvéolo a nivel pulmonar, donde se encuentra líquido, pero también se encuentra oxígeno, dióxido de carbono, el aire básicamente inspirado, con un buen porcentaje de vapor de agua, a diferencia del aire ambiental. Y por este lado el glóbulo rojo, entre ellos el endotelio capilar, el epitelio alveolar, y aquí se produce el intercambio entre dióxido de carbono y el oxígeno. A su vez, en lo que es regulación del pH, la anhidrasa carbónica activa en los glóbulos rojos interviene en cuanto a que el bicarbonato y los protones son metabolizados a ácido carbónico y posteriormente a agua y dióxido de carbono, y este es un mecanismo indirecto a través de la eliminación de carbono de eliminación de protones y la regulación del pH y otras de las funciones pulmonares. Aquí vemos en el epitelio alveolar, vemos el capilar pulmonar con los glóbulos rojos, dentro de ellos la célula endotelial, y por otro lado, esto es el epitelio alveolar y el aire alveolar, el gas alveolar. El epitelio alveolar, una de las células que está en relación con estas zonas de intercambio, se denomina neumonocito 1, que posteriormente analizaremos, y esta barrera de intercambio que hay entre la sangre y los alvéolos se denomina barrera hematoalveolar, en la cual interviene el endotelio, su membrana basal, el tejido conectivo intersticial, aquí hice una pequeña parte, y la lámina basal del epitelio alveolar y los neumonocitos. A su vez, en la parte alveolar también hay líquido, que también analizaremos, y una sustancia que se denomina surfactante, que impide el cierre de los alvéolos, que también modifica la barrera de intercambio. Por supuesto, para el intercambio del oxígeno, si bien una parte del oxígeno que se toma está disuelto en el plasma sanguíneo, hay otra parte, que es la mayoría, que está en la hemoglobina de los glóbulos rojos. Por lo tanto, también en lo que es la llamada barrera de intercambio, se debe atravesar la membrana de los glóbulos rojos. La vía aérea comienza en las fosas nasales y en la boca. Aquí ingresa el aire. Después tenemos la faringe, la laringe. La laringe tiene una función extra, que es la función fonatoria, la tráquea, los bronquios, los bronquiolos, finalmente los alvéolos. Tenemos una parte de vía aérea hasta los bronquios, que tiene cartílagos, la vía aérea no colapsable, y después los bronquiolos y el resto de la vía aérea, que es la vía aérea no colapsable. A su vez tenemos una porción conductiva que, como hemos dicho, no solo interviene en la movilización del aire, sino que le realiza muchas modificaciones, y una porción respiratoria que está desde una parte de los bronquiolos, que se denominan los bronquiolos terminales, y todos los alvéolos. Los pulmones, que están principalmente rodeados por tejido alveolar, formados por tejido alveolar, a su vez están rodeados por las pleuras. Como hemos dicho, entonces hay una porción conductora que llega hasta los bronquiolos, que son no respiratorios. Hay dos tipos de bronquiolos no respiratorios, que son los propiamente dichos y los lisos.
y una porción respiratoria que va desde los bronquiolos respiratorios y todo el conjunto de alvéolos. Y como hemos dicho, todas las vías aéreas no solamente conducen el aire, sino que se generan muchas modificaciones. Es el caso de las fosas nasales, donde ya comienza a partir de los pelos nasales, las vibrisas, llamadas así, ya interviene cierta a modo de filtro del aire, los cornetes nasales con amplios vasos venosos que intervienen también en el cambio de la velocidad del flujo aéreo y también por otro lado comienza la humidificación y el calentamiento. En la parte superior de las fosas nasales se encuentra el epitelio olfatorio relacionado con el sentido del olfato. Analizaremos brevemente las fosas nasales. En el borde nasal, en el orificio externo que son las narinas, el epitelio es el de la piel, plano estratificado, ahí se encuentran pelos terminales, rígidos terminales, son las llamadas vibrisas. La cavidad nasal propiamente dicho, que tiene un epitelio cilíndrico pseudoestratificado ciliado con células caliciformes. Este epitelio se repetirá a lo largo de la vía respiratoria, después la analizaremos con diferentes características. El epitelio olfatorio, que es un epitelio cilíndrico pseudoestratificado, en algunas regiones estratificado también, que analizaremos posteriormente con características y células diferentes. La lámina propia, donde hay sobre todo glándulas cerosas y mucosas, productoras de todo lo que es básicamente el moco nasal. Son túbulas alveolares ramificadas, unas de ellas son las glándulas de Bowman, sobre todo que generan pequeñas proteínas que pueden fijar las partículas olfatorias y permiten su recepción por las células del epitelio olfatorio. Analizaremos más adelante. Después los plexos venosos muy desarrollados, también veremos, sobre todo en el cornete inferior, acúmulos linfoides. Asociados a la cavidad nasal están los senos paranasales con el mismo tipo de epitelio, menor cantidad de glándulas y una lámina propia muy fina, casi adheridos al perímetro. Aquí vemos las fosas nasales, donde vemos todo el esqueleto cartilaginoso formando parte de ellas. En la parte externa encontramos el epitelio plano estratificado de la piel, en la parte interna el epitelio que hemos pseudoestratificado ciliado con células caliciformes. Aquí nuevamente lo podemos ver, y ya a poco aumento en los cornetes, sobre todo en el cornete inferior, vemos amplios vasos venosos formando parte de los mismos. Por otro lado, aquí tenemos los huesos, el tejido óseo y los senos paranasales asociados a las fosas nasales. A más aumento, epitelio cilíndrico pseudoestratificado ciliado con células caliciformes, glándulas muy desarrolladas, vasos venosos muy ramificados, por detrás de eso cartílago hialino con todas sus características. Nuevamente el cartílago del tabique nasal por un lado, aquí en los cornetes donde vemos sobre todo en el inferior, si bien vemos en el desarrollo cartilaginoso, podemos ver también como otro punto importante los vasos venosos muy desarrollados. Este es el borde de las narinas, el ingreso de las fosas nasales, donde vemos el epitelio plano estratificado de la piel, cartílago ya por debajo casi inmediatamente, músculo esteroesquelético y ya vemos también vasos venosos muy desarrollados. Los vasos venosos, abundante sangre, circulación bastante lenta, relacionados con el calentamiento del aire. Y por otro lado, las glándulas seromucosas, también muy abundantes. Pasamos a ver las mismas estructuras a mayor aumento. Y aquí a mayor aumento el epitelio pseudoestratificado, ciliado. Aquí no se ven células caliciformes, pero las tienen y da la impresión de haber dos hileras de núcleos, las células más basales con sus núcleos más basales y las más cilíndricas más altas con sus núcleos más apicales. En la lámina propia, tejido conectivo, podemos ver filetes nerviosos, en este caso amielínicos, y también podemos ver los vasos venosos, arteriales y venosos, pero sobre todo los venosos muy desarrollados. Y también a veces anastomosis arteriovenosas que impiden la pérdida de calor a través de una circulación directa de arterias a venas sin pasar por los lechos capilares.
Eso contribuye a la no pérdida de temperatura y al calentamiento del aire. Y acá las abundantes glándulas a distintos niveles. Y en este caso podemos ver el epitelio, podemos ver las glándulas ubicadas sus porciones secretoras a distintos niveles, los vasos venosos. El epitelio, cilíndrico, pseudoestratificado, simple, ciliado con células caliciformes. Acá vemos las cilias, vemos por lo menos dos hileras de células, dos hileras de núcleos correspondientes a células en distintos estratos. En este caso podemos ver bien tanto las células caliciformes como las cilias. Interregión de abundantes células caliciformes. Una tinción pospositiva, las células caliciformes y las membranas basales. Las glándulas que se extienden hasta la zona submucosa, donde el tejido conectivo es un poco más denso, con abundantes células secretoras de moco, pero también algunas células serosas. Normalmente existe en comunicación, tienen su comunicación con el epitelio y una capa de moco que está por encima del epitelio con células descamadas. Incluso glándulas que son su adenómero es intraepitelial, como esta glándula mucosa. Las glándulas de Bowman tienen un conducto a veces tortuoso, normalmente mucho más largo, y una porción también bastante espiralada en la submucosa. Aquí vemos en lo que es el epitelio, en este caso es el epitelio olfatorio, donde vemos varios elementos diferentes, como todo el epitelio nasal habitual, donde los núcleos se ven a múltiples niveles. A pesar de eso sigue siendo un epitelio simple pseudoestratificado. Las cilias, que son mucho más largas. La lámina propia tejido conectivo laxo, y aquí esto completa la parte mucosa, y después más profundamente el tejido conectivo se hace más denso. En el caso de lo que es el epitelio olfatorio, encontramos los típicos cilios, otras células de soporte con microvellosidades. Las células olfatorias, ahora vemos, son neuronas bipolares básicamente, que tienen sus cilios hacia la parte apical y después su prolongación en la parte basal del epitelio, formando parte del nervio olfatorio. Pero aparte de estar esas células bipolares, también tenemos células basales y tenemos células de soporte. Este es el esquema general. Nosotros, si analizamos lo que es el epitelio olfatorio, en el epitelio olfatorio encontramos gran cantidad de células de soporte, células cilíndricas simples, las células bipolares que tienen sus cilias en la parte apical, su prolongación axónica en la parte basal que atraviesa la lámina cribosal etmoides formando el nervio olfatorio. El epitelio además tiene las células que están ductales de las glándulas de Bowman y las glándulas de Bowman propiamente dicha. Normalmente el aire inhalado contiene partículas odoríferas. La glándula de Bowman produce. Aquí no es solo mucosa, digamos, si bien estas glándulas tienen un componente mucoso, también hay células serosas que secretan proteínas que pueden fijar las partículas odoríferas del aire y permitir que esos complejos activen los cilios olfatorios de las células bipolares. El epitelio olfatorio está sobre todo en el techo de las fosas nasales y en el cornete superior. Existe en el hombre el órgano vómero nasal, productor de feromonas, receptor de feromonas, poco desarrollado en el hombre. Y como dijimos, hay tres tipos de células: las de sostén, existen células basales, existen células olfatorias que dijimos que son bipolares, con en la parte apical la dendrita es básicamente un cilio y el axón es basal, como hemos dicho. Y por otro lado, como cuarto elemento del epitelio olfatorio encontramos las células de la glándula de Bowman, como hemos dicho. El epitelio olfatorio, como es mucho más alto con respecto al epitelio nasal habitual. El moco por arriba, por aquí la glándula de Bowman y el ducto de la glándula de Bowman con las células ductales. Como hemos dicho, se producen
proteínas fijadoras de odorantes que fijan los odorantes, permiten que este complejo que se forma con los odorantes del aire active las cilias, se llama también quinocilios, son cilios modificados de las células bipolares, se activen y después las células bipolares y su axón. Aquí se ve esquemáticamente en una glándula de Bowman las partículas, la proteína fijadora de odorantes y aquí en la superficie del moco encontramos los cilios o quinocilios de las células bipolares. Y nuevamente los conductos muy finos de las glándulas de Bowman a lo largo del epitelio olfatorio y la gran cantidad de axones de nervios y axones correspondientes tanto a las células bipolares como a inervación sensitiva en la lámina propia del epitelio olfatorio. Nuevamente las glándulas de Bowman y la altura del epitelio olfatorio, que da la impresión el nivel de los núcleos es muy variado, por lo cual da la apariencia de ser un epitelio cilíndrico estratificado, aunque en realidad es un epitelio cilíndrico pseudo estratificado simple, sigue siendo. Los quinocilios o cilios modificados. Pues nuevamente esquemáticamente cómo se disponen todos los cilios de las células olfatorias, las células bipolares olfatorias, y los axones formando posteriormente el nervio olfatorio. Pasaremos más profundamente, tenemos la faringe y después la laringe, formada por múltiples cartílagos, tanto hialinos como elásticos, y las zonas de las cuerdas vocales, una cuerda vocal falsa, otra cuerda vocal verdadera. Veremos brevemente la estructura de la laringe. La laringe básicamente, su epitelio, en su mayoría, es el epitelio cilíndrico pseudoestratificado ciliado con células caliciformes propio de las vías aéreas, pero en la región anterior de la epiglottis, sobre todo en las cuerdas vocales, es plano estratificado en esas regiones. Después tenemos tejido conectivo, formando la lámina propia de este epitelio, con glándulas seromucosas a lo largo de toda la laringe, salvo en las cuerdas vocales. Músculo, sobre todo músculo estereoesquelético, aquí encontramos los que son extrínsecos, que actúan sobre la laringe y que están más relacionados con la deglución, y los intrínsecos propiamente dichos, relacionados con la fonación. Y finalmente los distintos cartílagos hialinos, algunos cartílagos hialinos y otros que son cartílagos elásticos. La estructura de la laringe forma por múltiples cartílagos y los distintos repliegues formando las cuerdas vocales falsas y las verdaderas, y en las verdaderas los músculos intrínsecos que son estereoesqueléticos asociados al epitelio plano estratificado. En las falsas no encontramos ese músculo estereoesquelético y encontramos el epitelio respiratorio. Aquí vemos los distintos repliegues, cómo se modifican los epitelios, las glándulas laringeas, que son seromucosas, en este caso cartílago hialino en esta región. En la región propia de las cuerdas vocales nosotros dejamos de encontrar glándulas. Y la otra cosa que encontramos es músculo estereoesquelético relacionado con la fonación. Aquí está en la zona de las cuerdas vocales verdaderas, donde se ve epitelio plano estratificado y adyacente, casi abruptamente cambia a epitelio respiratorio en esa zona. En este caso vemos cartílago elástico. Esta es la región de las cuerdas vocales verdaderas con músculo estereoesquelético. Una zona de cartílago elástico. La tráquea, ahora vemos su estructura en fotos, tiene el epitelio, ya el propiamente tráqueo-bronquial, donde comenzaremos a analizar las células, apoyo sobre tejido conectivo laxo en lo que es la mucosa,
en la submucosa de la tráquea encontramos un tejido conectivo que ya es más denso. Ahí podemos ya encontrar acúmulos linfóides, tejido linfóide asociado a las mucosas, glándulas, serosas y mucosas. Formando el esqueleto de la tráquea encontramos anillos incompletos en forma de C de cartílago hialino. Están incompletos en la parte posterior, donde encontramos músculo liso. Un anillo superior al inferior encontramos tejido conectivo D. Este es el esquema de la tráquea. Entonces, la mucosa, las glándulas traqueales, músculo liso, algunas regiones de músculo liso incluso asociados a la submucosa, cartílago hialino. En este corte, en toda la región del cuello, podemos ver la tráquea, el esófago inmediatamente adyacente, la glándula tiroides, y aquí nosotros podemos ver todo lo que es el cartílago traqueal en forma de C y en la región posterior músculo liso. En el esófago y cómo se dispone más anterior la tráquea, más posterior el esófago y todo un anillo de cartílago. En algunos lugares incluso puede llegar a osificarse en condiciones aún normales los cartílagos traqueales, y en la parte posterior músculo liso. Aquí vemos la parte posterior del músculo liso. Esto es el esófago, que en la parte superior del esófago hay músculo esteroesquelético, una fina región de tejido conectivo adiposo separando la tráquea hacia adelante, el esófago hacia atrás, y aquí donde termina el anillo de cartílago. Las glándulas seromucosas, vemos algunas regiones serosas, otras acinos mucosos, y los distintos conductos que llegan hasta la superficie. Interno a veces encontramos también algunas regiones de músculo liso. Glándulas mucosas y acinos mucosos y serosos. El cartílago hialino de la tráquea, con todas las características propias del cartílago. Epitelio es cilíndrico, pseudoestratificado, ciliado, con células caliciformes. Algunas células que se ven más basales, otros núcleos más apicales. En cartílago hialino, donde encontramos el pericondrio fibroso, el pericondrio condrógeno, es todo el cartílago hialino con la matriz propiamente dicha, con las estructuras conocidas del cartílago. Y aquí donde termina el cartílago hialino y el haz posterior del músculo. El epitelio traqueobronquial encontramos células ciliadas, células caliciformes, células en cepillo o branch cells, células que más basales son de dos tipos, algunas las basales indiferenciadas y otras células con funciones neuroendocrinas con capacidad de secreción hacia los axones que están relacionados con las mismas o hacia la sangre. Aquí vemos el epitelio. Los tipos celulares van modificándose a lo largo de todo el epitelio respiratorio, desde la tráquea hasta los alvéolos. Y aquí podemos ver algunas células ciliadas, muchas células caliciformes, células basales que son ahí bastante evidentes, y otras células que tienen más que nada microvellosidades, que son las células en cepillo. En este caso no se alcanzan a ver, o se alcanzan a ver algunas pequeñas células con gránulos que corresponden a las células neuroendocrinas. Acá si analizamos de vuelta, la mayoría que son células ciliadas, donde se ven los cilios, aquí se ven células caliciformes. Aquí podemos ver células basales y otras de las células neuroendocrinas con gránulos de secreción en sus regiones basales. Tenemos células ciliadas, las estructuras del axonema de las cilias, y células caliciformes con las productoras de moco, y por otro lado células basales y axones, aquí axones asociados al epitelio. En este caso no se alcanza a observar en el corte, pero asociados a las células neuroendocrinas principalmente. Vista apical del epitelio, donde se ven las células caliciformes, las células, las branch cells, las estructuras microvellosidades, y aquí los cilios, con los axonemas de los cilios correspondientes a las células ciliadas.
Nuevamente podemos observar los cilios. La estructura ya conocida del axonema, con una estructura de microtúbulos de 9 pares periféricos y un par central, la estructura 9+2 que forma el axonema, y los distintos brazos de dineína y las nexinas que están relacionados con los movimientos de los cilios, y que estas proteínas, que corresponden más al estudio de otros teóricos, pero que son esenciales para el movimiento de los distintos movimientos. Sobre las cilias vemos una capa gruesa de moco. En este moco vamos a ir observando que se pueden pegar distintas partículas, incluso bacterias, virus, y las cilias movilizan este moco en sentido superior, permitiendo su posterior deglución. Todo esto se llama escalera mucociliar. Acá vemos de vuelta los cilios y el moco, la línea de moco por arriba, con algunas partículas adheridas. Este movimiento del moco en sentido superior, realizado por las cilias, permite la deglución del mismo con algunas partículas y es un mecanismo de defensa de la vía aérea. Barrera o escalera mucociliar. Si esto falla, en los casos de disquinesia ciliar con síndrome de Cartagena, donde está alterada la dineína, los brazos de dineína, las uniones de nexina están alteradas, la estructura del axonema está alterado y no hay movilidad adecuada de las cilias, se producen lesiones pulmonares a distintos niveles. Si las características, por un lado hemos visto que los cilios pueden fallar, pero también puede haber fallas en el moco, en la composición del moco, que tiene que ser su composición de agua estrictamente regulada. En algunos casos, como en la enfermedad de la fibrosis quística, las distintas mutaciones de sobre todo los canales de cloro hace que la hidratación del moco sea deficiente, y las características del moco hacen que sea difícil de movilizar y no funcione eficazmente como barrera, de modo tal que se altera el epitelio, se predispone a infección y colonización por bacterias. Estos dos conceptos o estas dos enfermedades son prototípicas de la falla de la escalera mucociliar, una por falla de las cilias y otra por falla de las características del moco. Finalmente, las bracellus, células en cepillo relacionadas con microvellosidades. La función no está totalmente develada. Se encuentra en la tráquea, se encuentra en muchas regiones, sobre todo en las primeras bifurcaciones, en otras zonas de bifurcaciones de la vía aérea, y muchas veces relacionadas con terminales colinérgicas, por lo cual se estima que una de las funciones posibles son los receptores sensoriales de la movilización del aire y llevando información a través del sistema nervioso y así modificando las características de la respiración. Y aquí tenemos axones asociados a las células. Las células neuroendocrinas también llamadas células de Kulchinsky, principalmente ese nombre se les dio originalmente a nivel bronquial, pero bueno, corresponden a las células neuroendocrinas que están a lo largo del epitelio traqueobronquial. También se llaman células argentafiles o APUD, más abundantes en las zonas de bifurcación bronquial, los gránulos o vesículas basales asociados a terminales nerviosos y también relacionados con capilares vecinos, y modifican las características de la ventilación y perfusión a nivel de la vía aérea. En realidad su parte más apical llega a la superficie, donde puede a veces tener o no tener un cilio único, por lo tanto da la idea de que también sensan las características no solo químicas sino mecánicas de la vía. Bronquios encontramos diversos tipos: primarios, lobares, segmentarios, subsegmentarios. Al punto de vista histológico, lo que corresponde es dividirlos en intrapulmonares, extrapulmonares por sus características. Los bronquios tienen una estructura parecida a las de la tráquea. En este caso vemos alvéolos de estas regiones
más claras es zonas de alvéolos pulmonares y la pared alveolar. Este es un bronquio entonces intrapulmonar, está dentro del pulmón, donde nosotros encontramos el epitelio traqueobronquial, las mismas características que el epitelio traqueal. Una mucosa se completa con tejido conectivo laxo, después un tejido conectivo más denso. Glándulas, cero mucosas. Y después anillos o placas en realidad de cartílago hialino, que en este caso son placas incompletas. Los bronquios tienen placas incompletas de cartílago hialino. Y también tienen músculo liso. En general los bronquios intrapulmonares están internos con respecto al cartílago habitualmente. Como vemos, encontramos a lo largo de los bronquios placas incompletas de cartílago hialino, acá graficado en azul. Fíjense que cuando llegamos a los bronquiolos, a diferencia de los bronquios, no tienen cartílago hialino. Los extrapulmonares, el músculo liso es externo al cartílago, y los intrapulmonares, los haces musculares, son internos. Habitualmente son continuos, sobre todo en los bronquios más grandes. Y los bronquios tienen el epitelio propio traqueobronquial, glándulas, y tienen acúmulos linfoides. Estas son otras de los elementos que los diferencian de los bronquiolos, que por un lado no tienen cartílago, el epitelio veremos que es diferente, y ya en los bronquiolos no hay glándulas. Aquí podemos ver epitelio traqueobronquial, músculo liso, por dentro del cartílago hialino, glándulas, distintas placas de cartílago hialino, glándulas, y acá encontramos músculo liso. En estas regiones estamos encontrando también en la parte externa. Y esto es bien como se ve, bien típicamente un músculo, un bronquio intrapulmonar con el músculo liso, bien desarrollado, continuo y también ubicado interno entre el cartílago y el epitelio. No es el cartílago hialino en los bronquios. A veces vemos dos elementos más. Por un lado, el acompañamiento de una placa única de cartílago hialino, que eso nos da la idea de que esta estructura es un bronquio, aunque es más pequeño, y que solamente se ve una sola estructura glandular. Aquí ya también podemos ver el músculo liso interno, acompañado por vasos, en este caso un vaso arterial de la circulación bronquial, que acompañan también la ramificación de los... En este vemos todo el tejido alveolar propio de los pulmones, y por este lado vemos ya cartílago hialino. Si bien se ven glándulas, la presencia de cartílago hialino nos da la idea de que este es un bronquio, a diferencia de estas estructuras que son bronquiolos. Se ve unas características diferentes a los alvéolos. El epitelio es más alto, lo analizaremos después, a veces festoneado, pero no hay cartílago, no hay glándulas asociadas a la pared de los bronquios. Y a veces las placas de cartílago hialino son bastante pequeñas, músculo liso, el epitelio cilíndrico pseudoestratificado, ciliado con células caliciformes. Aquí un vaso arterial acompañando a los bronquios. Aquí tenemos bronquios, otra placa de cartílago hialino. Y también podemos ver el tejido linfoide asociado a los bronquios, el BALT. En este caso formando básicamente un nódulo linfoide. Nuevamente tejido linfoide. Y también es posible no solo encontrar inervación, sino que en los bronquios, también asociados a los bronquios, podemos encontrar ganglios, como se puede ver en esta zona donde se ven somas neuronales, neuronas ganglionales del sistema nervioso autónomo y las células satélites del mismo. Y las glándulas con sus conductos desembocando. Vamos a ver las células ciliadas, más en detalle células ciliadas por un lado, células caliciformes y también las células ya previamente descritas. Y en esta región vemos con mucha más claridad las características del
músculo liso de los bronquios. Y ya en un corte de pulmón donde vemos un órgano macizo pero con múltiples estructuras con contenido aéreo, vemos algunas otras estructuras diferentes. Acá quizás a poco aumento ya podemos ver el cartílago, estas que son estructuras bronquiales, pero vemos distintas regiones del árbol respiratorio. Estas son bronquiales y otras que no tienen, ya podemos observar el cartílago hialino, lo analizaremos a más aumento, correspondientes a los bronquíolos. Estas que tienen cartílago hialino son bronquios, y aquí estas no asociadas a cartílago hialino son bronquíolos, y algunas ya las podemos ver en cortes longitudinales, en este caso desembocando en distintos sacos alveolares. En las estructuras bronquiales, los distintos haces de cartílago hialino, preparado con algunas alteraciones, pero se puede identificar que esas estructuras son bronquios, y después los alvéolos, los sacos alveolares con los distintos alvéolos. La zona central de los sacos alveolares se los denomina a veces atrio. Tinciones para colágeno, viendo el colágeno del cartílago y de los tejidos conectivos asociados a los bronquios. Y después finalmente otras estructuras ya sin cartílago hialino, que son los bronquíolos, en este caso, que pasaremos a analizar. Los bronquíolos después desembocando directamente en los alvéolos. Como lo vemos acá, vemos distintas características. El bronquíolo ya tiene una característica diferente que estaremos analizando a la brevedad, y que muchas veces en el final, en lo que se llama bronquíolos respiratorios, el epitelio de los bronquíolos es interrumpido por la salida de sacos alveolares por zonas de epitelio. En la parte externa del pulmón podemos ver las pleuras. Como todo mesotelio, tenemos un epitelio plano simple apoyando en tejido conectivo. Con respecto a los vasos, esto es una arteria y esto es una vena. No existe tanta diferencia entre una arteria y una vena, si bien tienen las características propias de los distintos vasos sanguíneos. Las presiones que manejan los vasos arteriales pulmonares son mucho menores con respecto a los vasos sistémicos, entonces las diferencias entre los vasos arteriales y los venosos no son tan claras como en otros órganos. Esto sucede en pulmón, en este caso un vaso arterial y un vaso venoso que están acompañando a un bronquio. Los bronquiolos tienen un epitelio bronquiolar que ahora analicemos, no tienen cartílago, no tienen glándulas, no tienen células caliciformes, porque si tuvieran secreción glandular caliciforme al no tener cartílago se colapsarían. Tienen haces de músculo liso, pero no son continuos y son colapsables. Las ramificaciones vasculares que se ven en los casos de los bronquiolos ya corresponden a ramas de la circulación pulmonar, no tanto a la bronquial, porque ya van a estar más relacionadas con la circulación funcional, es decir, la circulación pulmonar del pulmón, dependiente de las arterias bronquiolares, de las arterias pulmonares, a diferencia de las arterias nutricias, que son las bronquiales. Acá vemos distintos bronquíolos, donde nosotros vemos en algunos casos una luz festoneada, que son los llamados bronquíolos propiamente dichos, y una luz no festoneada o lisa, que son los bronquíolos lisos. Los primeros que aparecen en las ramificaciones pulmonares son los bronquíolos propiamente dichos y después los bronquíolos lisos. Vemos que en la pared de ambos bronquíolos no hay cartílago, no hay glándulas, sí puede haber tejido linfoide. Y haces de músculo liso dispuestos en forma discontinua, tanto en el propiamente dicho como en el liso podemos ver regiones de músculo liso. El epitelio bronquial tiene características diferentes. Encontramos células ciliadas, ya en los bronquiolos terminales empiezan a no verse, nuevamente células con microvellosidades, células basales neuroendocrinas y una célula diferente que son las células de Clara, que analizaremos sus características y sus funciones, que se han empezado a desentrañar un poco más en los últimos años.
Aquí vemos células ciliadas y la célula de Clara con una protrusión apical. Encontramos glándulos secretorios. Este es un bronquiolo donde encontramos un epitelio cilíndrico simple. Aquí se ven algunas cilias, una región de células ciliadas. Aquí, como hemos dicho, no hay células caliciformes. Sí, en algunas regiones como esta se ven algunas células más basales. Las células de Clara tienen una zona circular que protruye a la luz, donde se encuentran abundantes de parte de sus secreciones, que ahora analizaremos. Estos domos en la parte apical son característicos de las células de Clara, que fue el descriptor de las mismas. Y aquí podemos ver células ciliadas y células de Clara con sus domos característicos y su citoplasma bien eosinófilo. Y como hemos dicho, hay células neuroendocrinas también en los bronquiolos. La célula de Clara, hay varias funciones. Por un lado, regulan el componente del líquido extracelular que hay en los bronquiolos, en la luz bronquiolar, el contenido líquido. También digamos, son reguladores de todo el líquido extracelular que hay en la luz en la parte distal de los segmentos respiratorios. Las células de Clara son progenitores de otros tipos celulares. Esto se ha visto también. Se ha visto que también intervienen en el metabolismo de agentes agresivos externos, llamados xenobióticos. También encontramos la proteína de la célula de Clara o CC16 como su principal secreción, aunque tiene otras secreciones, la cual está relacionada quizás por un lado con un efecto inmunológico, favorecedor inmunológico, como también disminuyendo la tensión superficial entre las moléculas de agua y teniendo una función parecida en algunos aspectos a lo que se llama el surfactante, que mantiene abiertos los alvéolos, que después analizaremos. De todos modos, las funciones de las células de Clara, como hemos visto, son múltiples y todavía se están conociendo con mayor. Tenemos las células de Clara, los gránulos secretorios propios de las mismas, con la CC16. Aquí vemos la superficie del epitelio bronquiolar con las células ciliadas por un lado y por el otro lado las células de Clara, con sus diferentes gránulos de secreción. Algunos vamos a ver que estas zonas, como si fuesen multilamelares, son muy parecidas a lo que es las células secretoras del surfactante, y esa es aparentemente una de las múltiples funciones de las células de Clara, producir sus proteínas, digamos, son símil surfactante y ayudan a mantener abiertos los bronquiolos, pero esto es una sola de las funciones de las células de Clara. Hay múltiples tipos de stem cells o células progenitoras a lo largo de todo el árbol respiratorio. Los bronquiolos, dijimos entonces, tenemos el propiamente dicho, que lo característico es la luz festoneada, relación entre músculo liso y epitelio alto, es decir, el músculo liso es bastante alto. Bronquiolo terminal o liso, donde el epitelio ya es más bien cúbico más que cilíndrico simple, la luz es lisa y ya tenemos muy poco músculo liso con respecto al grosor del epitelio. Y finalmente el bronquiolo respiratorio. Hasta aquí, como ya hemos nombrado previamente, se siguen ramas de la arteria y vena pulmonares porque están relacionadas con la parte funcional. En estas zonas, en las zonas de los bronquiolos respiratorios, también hay shunts o anastomosis entre la circulación bronquial y pulmonar, los llamados shunts fisiológicos. La pared de los bronquiolos respiratorios clásicamente está interrumpida por los alvéolos y conductos alveolares, no tiene todo epitelio bronquiolar, y esto es lo que permite bronquiolo propiamente dicho, con la luz festoneada, una capa en realidad bastante importante de músculo liso, como se puede ver en estos casos. La luz festoneada característica de los bronquiolos propiamente dichos,
Y aquí los bronquiolos respiratorios, como se ve, están interrumpidos por la salida de los alvéolos. Incluso en su pared hay regiones de epitelio alveolar que puede hacer hematosis, por eso se los llama bronquiolos respiratorios y ya pertenecen a la parte respiratoria de las vías pulmonares. Otro bronquiolo propiamente dicho, con su luz. Nuevamente, otros bronquiolos propiamente dicho, las ramas acompañantes de las arterias y venas pulmonares. En este caso ya un bronquiolo liso, donde el epitelio es en este caso todavía cilíndrico simple, pero no es festoneado, y un hilo de músculo liso que lo sigue ya más fino el músculo liso con respecto al epitelio en condiciones normales. Vasos, en este caso arterial, por ahí también algún vaso venoso, acompañantes de los bronquiolos, que recordemos en este caso corresponden a la circulación. Otro bronquiolo liso. Y aquí vemos zonas de bronquiolo propiamente dicho, zonas lisas, y otras zonas de el epitelio bronquiolar interrumpido por epitelio alveolar en lo que es un bronquiolo respiratorio. Y aquí zonas de bronquiolo liso y zonas de bronquiolo respiratorio. En el caso del bronquiolo respiratorio, las células ya son prácticamente cúbicas, y acá epitelio alveolar, donde se ven células aplanadas que corresponden a los neumonocitos 1, y otras células cúbicas, que esto es parte del bronquiolo respiratorio. Y donde vemos el bronquiolo respiratorio interrumpido, en este caso en un corte transversal por la salida de alvéolos y por epitelio alveolar, y los vasos pulmonares acompañantes. Más claramente el epitelio respiratorio, donde vemos el epitelio bronquiolar interrumpido por epitelio alveolar. Epitelio bronquiolar, epitelio alveolar, epitelio bronquiolar, epitelio alveolar. Esto es lo característico de los bronquiolos respiratorios. Vasos correspondientes, nuevamente recalcamos, en la circulación. Otros bronquiolos respiratorios. Y aquí ya podemos ver lo que es el epitelio alveolar, los distintos septos alveolares, ¿sí?, que separan las distintas luces alveolares. Ya analizamos esta zona donde hay 4 o 5 células de cúbicas simples correspondientes a, y aquí también otras cúbicas a epitelio bronquiolar, interrumpidas por un epitelio plano simple, que es el epitelio alveolar, que ahora procedemos a analizar. Este es otro bronquiolo respiratorio. En algunos casos se inflaman y se ocluye la luz de los bronquiolos, produciendo algunas patologías, una llamada bronquiolitis propia de los menores de Cuando nosotros analizamos estructuras huecas, que no son alvéolos en pulmón, podemos tener o vasos sanguíneos por un lado, con las características de los vasos sanguíneos, el endotelio y las distintas túnicas, o podemos ver que tiene epitelio cúbico cilíndrico. Ahí corresponden a algo respiratorio. Las que tienen cartílago sabemos que son bronquios, y ahí podemos ver que tienen también glándulas, tejido linfoide muy desarrollado y el epitelio bronquial. Las que no tienen cartílago son los bronquiolos y tampoco van a tener glándulas, aunque sí puede haber algo de tejido linfoide. Los propiamente dichos tienen luz festoneada, alta grosor de músculos. Los terminales o lisos, la luz es lisa y el contenido de músculo es más bajo, y el epitelio se va haciendo progresivamente cúbico. Y el epitelio respiratorio tiene epitelio cúbico interrumpido por alvéolos. Hacia los bronquios, como vemos, se mantienen las glándulas en los bronquios, así como el cartílago hialino, pero ya en los bronquiolos ya no tenemos glándulas ni cartílago hialino. El músculo liso sí se encuentra a lo largo de todo el tracto respiratorio. Fibras elásticas, porque durante la inspiración y la expiración hay un movimiento de contracción y dilatación pulmonar, por lo cual los intersticios, los tabiques de intersticios de tejido conectivo requieren bastantes fibras elásticas. Y las células caliciformes se encuentran hasta los bronquios, ya no en los bronquiolos.
estamos viendo distintas estructuras para que repasar y que se puedan ejercitar el diagnóstico entre bronquios, bronquiolos y los distintos tipos. Recomendamos revisar las características de cada una de estas estructuras, eventualmente hacer consultas como para tener claro cuáles son los diagnósticos de estas estructuras que dejamos propuestas para análisis. Analizaremos, en este caso encontramos el final de un bronquiolo respiratorio, acá el epitelio alveolar, que es un epitelio básicamente plano simple formado por dos tipos celulares. La mayoría de las células aplanadas son los neumonocitos 1 y después hay otras células más globosas, más esféricas, que son los neumonocitos 2. A veces hay macrófagos asociados, algunos llaman a los macrófagos alveolares neumonocitos 3 y tienen en el centro los septos alveolares, aparte de estar formados por epitelio, tienen tejido conectivo por dentro, por donde circulan vasos sanguíneos. Aquí vemos un típico alveolo, la pared alveolar. Típicamente estas células aplanadas, planas simples, corresponden a los neumonocitos 1, que forman la mayoría de la superficie alveolar. Por dentro de los septos alveolares encontramos tejido conectivo, siempre rico en fibras elásticas como en todo el pulmón, capilares, con sus células endoteliales, glóbulos rojos por dentro. Como hemos visto, esta cercanía está relacionada con el proceso de intercambio gaseoso. Microscopía electrónica, donde vemos, por ejemplo, neumonocitos 1 formando lo que va a ser toda la pared de este alvéolo, por dentro un capilar, sus células endoteliales y los glóbulos rojos, y la barrera hematoalveolar que hemos nombrado al principio, donde prácticamente están casi en contacto, pero no lo están, el gas alveolar, el oxígeno, con los glóbulos rojos. La barrera hematoalveolar, aquí encontramos el endotelio capilar, estos plasmas sanguíneos, la lámina basal de los capilares, algo de tejido conectivo del septo alveolar. Por el otro lado, esto que está aquí, que es la del neumonocito 1, la pared, el citoplasma, el neumonocito 1 y sus membranas plasmáticas con su membrana basal. Todo esto es la barrera hematoalveolar. Como en todas las barreras, los endotelios de los capilares son continuos y con la membrana basal continua. Y aquí la podemos ver, también está la barrera hematoalveolar. Para completar la barrera de intercambio, el oxígeno debe pasar por el surfactante y todo el líquido alveolar y pasar hasta incluso la membrana del glóbulo rojo. Aquí encontramos los distintos conductos y sacos alveolares, el atrio, los sacos alveolares. En estas regiones 2 de alveolos vemos todo el conducto alveolar, el atrio alveolar, corresponde a todo un saco alveolar y la pared. Incluso ya en esta zona, bueno, podemos ver células aplanadas que corresponden a los neumonocitos 1, que son la mayoría, y en algunas regiones podemos ver dentro de los septos alveolares, como aquí, algunos glóbulos rojos, en este caso directamente dentro de un capilar, casi en íntimo contacto con el gas alveolar. Esta es la disposición habitual donde un bronquiolo da origen a diferentes sacos alveolares y las características de los distintos alvéolos. Aquí lo podemos ver más en detalle cómo son en condiciones normales las paredes de los alvéolos. Encontramos poros y canales que los unen entre sí, llamados poros de Kohn y canales de Lambert. Aquí los podemos ver, algunos poros de Kohn, algunos canales de Lambert también se pueden llegar a ver. Fibras elásticas en el intersticio. Condiciones normales, los alvéolos bien organizados, de diámetro bastante similar. Aquí se van rompiendo septos alveolares, se van destruyendo y dan regiones a grandes cavidades que no son eficientes para intercambio respiratorio en una patología que se denomina enfisema, que puede tener múltiples causas.
sea, la integridad de la estructura alveolar que estamos estudiando es necesaria para la función normal del pulmón. Nuevamente un alveolo normal y aquí vemos los distintos canales de Lambert, poros de Kohn, que ayudan a mantenerlos abiertos durante el intercambio gaseoso, a unificar las presiones de aire dentro de los distintos alvéolos. Los distintos canales y poros entre unos alvéolos, entre unos sacos alveolares y otros. Cuando se cierran esos poros y se cierran muchos a la vez, se pueden cerrar hasta lóbulos pulmonares enteros. Esto es lo que se denomina una atelectasia, en este caso asociada a una infección respiratoria. Como se ven, los distintos septos alveolares en mucho aumento, incluso se ven unas fibras elásticas, en este caso incluso un macrófago alveolar, y cómo se traslucen los glóbulos rojos que están por dentro de los neumonocitos 1 y de los endotelios capilares. Nosotros podemos encontrar, cuando analizamos en detalle, las células aplanadas que corresponden a los neumonocitos 1, pero también algunas células esféricas de mucho mayor citoplasma, como en este caso, con núcleo más ovalado, que corresponden a los neumonocitos 2, que son básicamente las células productoras de surfactante. Como hemos visto, los neumonocitos 1 están relacionados con la barrera hematoalveolar y el intercambio gaseoso. Aquí vemos un capilar, la célula endotelial del capilar y el glóbulo rojo por dentro. Encontramos también lo que son macrófagos alveolares. Acá vemos los tipo 1, forman la mayoría de la superficie alveolar, los neumonocitos tipo 2, cuyo volumen es más grande, pero son menor en número y forman menor superficie. Otra ejemplificación de lo que es, por un lado, la barrera hematoalveolar, por otro lado, la comunicación entre los dos alvéolos, y se ejemplifica en este gráfico un macrófago pasando de un alvéolo a otro. La estructura básica del pulmón. Y se señalan algunos neumonocitos tipo 1. Nuevamente la estructura alveolar. Aquí ya vemos que, para ejemplificarla, en condiciones normales el grosor es extremadamente fino de los distintos paredes alveolares. Aquí en algunas regiones lo encontramos engrosado y algunas zonas ocupadas por células inflamatorias durante una infección respiratoria, durante un proceso de neumonía. Aquí en condiciones normales, las células aplanadas de los neumonocitos 1 y los vemos ahí glóbulos rojos. Incluso en algunas otras regiones podemos ver también neumonocitos 2, mucho más citoplasma, eosinófilo y características diferentes del núcleo más oval. Monocito 1 entonces forman tanto la barrera hematoalveolar como la barrera de difusión o la barrera de intercambio, con todos los componentes que hemos ido nombrando. Más gráficos de la barrera hematoalveolar. Y aquí en detalle la barrera hematoalveolar. Y vemos la diferencia entre las zonas aplanadas del neumonocito 1 y lo que es el neumonocito 2, con características celulares, como hemos dicho, diferentes, y estos gránulos multilamelares de secreción de surfactante, donde se ve la secreción del surfactante, ahora analizaremos. Nuevamente la barrera hematoalveolar. Y otras figuras de cómo se encuentran la proximidad entre los glóbulos rojos y el aire, y esto que es un neumonocito, en este caso 2. El glóbulo rojo dentro de un capilar alveolar. El intersticio alveolar es mínimo, un componente de fibras elásticas. El plexo capilar que se forma alrededor de los sacos, que puede verse aquí en más detalle la circulación capilar, la circulación funcional del pulmón, por lo tanto dependiente de los vasos pulmonares y no de los vasos bronquiales. Nuevamente la disposición de los capilares. Neumonocito 2 es una zona más esférica u ovoide que protruyen en la luz con características nucleares diferentes y están relacionadas con la producción del surfactante.
Los neumonocitos tipo de surfactante tienen un componente lipídico, un componente proteico. Encontramos cuerpos multilamelares, que es el componente lipídico del surfactante, y los cuerpos multivesiculares relacionados con el componente proteico, que se sintetizan y secretan en forma diferente, a veces se asocian dentro del neumonocito y a veces se secretan independientemente. Normalmente esto forma una línea por sobre el agua alveolar, impidiendo que las moléculas de agua se atraigan entre sí, atraigan la pared alveolar y cierren los alvéolos. Esa propiedad de atraerse entre sí las moléculas de agua se llama tensión superficial, que uno lo puede observar en cualquier gota de agua. Las moléculas de agua tienden a atraerse. Esto atraería la pared de los alvéolos y los cerraría, pero el surfactante impide que suceda esto. Aquí tenemos algunos ejemplos del neumonocito 2. Los componentes del surfactante en la gran mayoría son lipídicos. Dentro de los lípidos hay dos salientes, como la dipalmitoilfosfatidilcolina, también llamada fosfatidilecitina, 40%, fosfocolesteroles, 50%, proteínas del surfactante tipo A, B y C. Las proteínas son un componente menor pero fundamental del surfactante. Hay otras surfoproteínas, la A, B y C recién nombradas, también la D, la K3 y otras. Lípidos, como hemos nombrado, la dipalmitoilfosfatidilcoína, fosfatidilglicerol como elementos fundamentales del surfactante. Condiciones normales durante la inhalación y la exhalación. Al haber surfactantes se mantienen abiertos los alvéolos, si no las moléculas de agua se tienden a atraerse entre sí y a su vez atraer la pared de los alvéolos y colapsarlos. Al haber surfactantes se intercalan las moléculas del surfactante e impiden esta atracción entre las moléculas de agua, permitiendo mantener abiertos los alvéolos. Si esto fallara, si no estuviese presente el surfactante, se atraerían los alvéolos, se atraerían las proteínas, se ocuparía la luz alveolar, se formarían lo que se llaman membranas hialinas y eso impediría el intercambio gaseoso. Esto es un ejemplo de enfermedad de membranas hialinas por falta de surfactantes en bebés prematuros, donde los alvéolos están prácticamente ocupados por esta membrana, este contenido líquido y eosinófilo, que es lo que es llamado membranas hialinas. Y fíjense donde aquí no hay lugar para intercambio gaseoso. Y ahí los distintos cuerpos multilamelares. Nuevamente los cuerpos multilamelares. Y aquí encontramos tanto cuerpos lamelares como cuerpos multivesiculares, en este caso fusionándose, con los componentes distintos del surfactante aquí secretándose. Cuerpos multilamelares a veces se organizan en el extracelular, forman una especie de tubos. Estos tubos forman un cuadrillelo que algunos lo llamaron mielina tubular, que es esa organización que asume en el extracelular el surfactante, que acá se ve como es una especie de cuadriculado. Vamos a ver que este cuadriculado se debe al intercalamiento entre las moléculas proteicas y las moléculas lipídicas. Esto es un esquema donde se han caracterizado mejor esa llamada mielina tubular, que es como se dispone el surfactante en el extracelular, y forman estas estructuras en cuadrillero, donde en realidad lo que encontramos que son las distintas surfoproteínas, forman los ejes de este cuadrillero y las distintas varillas están formadas por los fosfolípidos del surfactante. Esto mantiene una red que hace que se vayan intercalando también las moléculas de agua y esta es una de las formas de disminuir la tensión superficial. Ya vemos algunas estructuras de las distintas proteínas formando estas cruces para poder formar más adecuadamente la estructura que hemos visto previamente del surfactante. Los conocimientos acerca de la existencia y la biología del surfactante han permitido el desarrollo de distintos surfactantes, por ejemplo, lavados pulmonares bovinos o de pulmón bovino,
o también desarrollo de algunos surfactantes artificiales que han sido útiles en la práctica. Como hemos dicho, existe un intersticio alveolar en los distintos septos o paredes alveolares, donde encontramos los capilares alveolares con sus pericitos, células de tejido conectivo, macrófagos alveolares, que reciben diferentes nombres como células purulentas o cardíacas en diferentes patologías. El componente elástico es importante en estos tejidos. Distintos septos alveolares con los capilares, como ya hemos visto. Algunos macrófagos alveolares que han fagocitado algunas partículas. Macrófagos alveolares en distintas regiones, a veces libres, a veces asociados a la pared alveolar. Bueno, macrófagos alveolares, en este caso con un pseudopodio, en este caso en la superficie de un alveolo. Acá vemos un neumonocito 2 con sus secreciones. Nuevamente macrófagos alveolares, en este caso pasando a través de un poro de Com. La pleura rodeando el pulmón ya la hemos descrito, epitelio plano simple, mesotelio y tejido conectivo laxo, en este caso con escaso adiposo. Aquí vemos la pared pleural con el mesotelio y el epitelio plano simple, el tejido conectivo por debajo. Nuevamente la pleura,